Gracias por ese recibimiento tan hermoso y tan lindo. Mi nombre es Jonathan Ocasio, pero aquellas personas que me conocen me llaman John, así que me encantaría que sepan que me pueden decir John, y estoy muy bien con eso. Sería chévere, incluso si me dijeran hola John, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Hola, hola a ustedes. Qué privilegio estar en esta iglesia que admiro tanto. Yo les voy a decir por qué estoy aquí. Estoy aquí porque ustedes me amaron primero. En el 2017, cuando Puerto Rico pasó por la crisis del huracán María, ustedes como iglesia decidieron enviar artículos de primera necesidad y enviaron trailers. Y quizás algunos de ustedes se recuerdan, otros no estaban aquí para ese momento, pero fue esta iglesia. Y no solo eso, sino que el pastor de esta iglesia decidió montarse en un avión, llegar a Puerto Rico. No había GPS, no había servicio de teléfono, no funcionaba nada. Y llegó al almacén donde estaban todos los artículos que ustedes habían enviado. Y en ese almacén me encontré con su pastor, con Walter, por primera vez allí bajo el sudor del huracán María, asegurándose que lo que esta iglesia había enviado estaba llegando a los lugares correctos. Eso es especial. Me encanta esa celebración porque la realidad es que después de ese momento he podido conocer sus pastores como mis amigos. Y yo digo que ellos son extraordinarios, y eso lo digo con toda la honestidad. Le digo a todas las personas en Puerto Rico que me preguntan, ¿conoces una iglesia en Florida que Dios esté haciendo algo? Y le digo siempre, Dios está haciendo algo en muchas iglesias, pero hay una que tiene un corazón. Hay una que Dios está haciendo algo extraordinario, porque sus líderes son extraordinarios, el equipo desde aquellos que conocí ayer, me robaron el corazón. Y si antes lo decía con orgullo, ahora lo voy a decir pero con el pecho inflado, que hay una iglesia en Florida que Dios está haciendo cosas hermosas en sus corazones y para la comunidad. Esta es mi iglesia en Florida. No me van a escuchar diciendo esto en otro lugar. Créanme, en otro lugar diré algo bonito de la iglesia. Voy a ver lo que Dios está haciendo ahí. Pero esta es mi iglesia en Florida. Si estuviera aquí, yo, mi esposa, mis hijos, mi esposa bella con la que llevo casado 20 años. 20 años con María Cristina. Se llama María Cristina. Y hay una canción que dice: María Cristina me quiere gobernar. ¿Y qué dice? Y yo le sigo la corriente. Mi esposa es la bendición más grande de mi vida, y está de acuerdo conmigo en que hemos sido ambos bendecidos por Walter, por Patricia, por su sabiduría. El hecho de que son un equipo pastoral y como decían, están en diferentes campus, es porque su compromiso es mutuo, no es solo uno, son los dos. A mí y a Cristina nos inspiran un montón, los miramos y decimos, cuando seamos grandes, bueno, eso no es imposible ya, pero cuando tengamos alguna edad quisiéramos ser como ellos. Y eso ellos saben que se lo decimos en lo privado. Lo dije en el primer servicio, lo voy a decir en este, y cuando salgamos corriendo para Orange Park, lo voy a decir allí también, porque sus vidas bendicen mi vida, bendicen nuestro ministerio. Y cuando estuvieron en Puerto Rico hace 10 años, no sabía que iban a llegar después, bendecir la iglesia. Han predicado en Mar Azul. La iglesia de Mar Azul dice que su pastor preferido después de su pastor es el argentino Walter. Así que eso es increíble. Gracias. Wow. Muy bien. Gracias por esos aplausos, por esa confianza, por ese espacio. Cuando era pequeño, sé que todavía lo soy, cada vez que mi mamá horneaba un bizcocho, un pastel, una tarta o una torta, no sé, cada vez que horneaba un bizcocho me decía: no brinques, porque si brincas se daña. Y yo era niño, no entendía bien lo que me estaba diciendo, escuchaba esas palabras, me quedaba quieto. Cada vez que estaba horneando un bizcocho me decía: no brinques, porque si brincas se daña. Muy bien, me encanta que estén conmigo en el mensaje. Yo crecí con eso, entendí eso, lo llevé a mi corazón, me caso, tengo 2 hijos, y un día Cristina está horneando un bizcocho y mis hijos están corriendo en la sala
y yo recordé lo que mi mamá me había dicho. Así que fui hasta donde ellos estaban y le dije, wow, 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 wow. No brinquen, porque si brincan, se daña. Ellos me escucharon, me dijeron, ¿qué? Pero no solo ellos, mi esposa me miró y dijo, ¿qué? Y si ustedes quieren escuchar el resto de la historia, tienen que estar pendientes al resto del mensaje. Porque cuando el pastor me pidió que compartiera el mensaje esta mañana, yo oré al Señor para que me dijera que Él quería que compartiera. Yo estaba meditando ya en un tema para hablarle a la iglesia. Y cuando oré sobre este día, el Señor me puso en el corazón, eso es lo que quiero que compartas con Iglesia Ciudad. Y el título que Él puso en mi corazón es Un año bueno y hermoso. Un año bueno y hermoso. Y yo dije, Señor, ok, voy a compartir lo que pusiste en mi corazón para la iglesia. Yo no sabía que cuando me iba a parar en este lugar es el momento quizás de mayor tensión cultural alrededor de lo que está ocurriendo con deportaciones masivas, con la inquietud de qué va a suceder, con la preocupación de lo que trae esto para nuestras diferentes culturas y nacionalidades aquí representadas, con esa tensión en el corazón de que este año no está comenzando bien. Es como si el Señor nos hubiera dado un título contrario a lo que está pasando. Pero yo le agradezco al Señor que antes de que estuviera pasando, Él hubiera puesto en el corazón este tema, porque este puede ser un año bueno y hermoso a pesar de lo que estamos escuchando. Y la semana que viene comienza una serie que te va a enseñar a confiar en Dios por encima de lo que estás escuchando. Pero hoy Él quiere preparar el corazón y quiere que escuches lo que dice Romanos 12:2. Me encantaría comenzar ahí. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. ¿Y qué dice ahí? Buena, agradable y perfecta. Dile al que está a tu lado, este va a ser un año bueno y un año hermoso. Díselo, dile, este va a ser un año bueno y un año hermoso. ¿Qué nos está diciendo el Señor en la palabra a Iglesia Ciudad hoy? Que aunque se te haga imposible creer eso, porque lo que estás viviendo es contrario, si permites que Dios transforme tu interior, tú puedes experimentar su voluntad en tu vida como nunca antes. La forma en la que el Señor lo mostró en mi vida es que es posible tener paz en medio del horno de fuego. Que es posible pasar por el fuego y no quemarse. Amén. Como Sadrach, Mesach y Abednego. Que es posible estar entre medio de los leones, en el foso de los leones. Y aún así, tener la paz y la tranquilidad de que Dios le va a cerrar la boca a los leones que aparentan ser una amenaza sobre tu vida. Yo decía, Señor, háblanos de cómo es posible que tengamos un año bueno y hermoso con todo lo que está pasando. Y algunos dicen, Jonathan, yo he escuchado eso antes. Me han dicho tantas veces y yo he orado. Y yo me he ido de rodillas y he dicho, yo quiero cambiar. Hay cosas que quiero cambiar y quizás comenzaste este año con el deseo de que cambiaran cosas en tu vida. Tú sabes las cosas que no están bien y dices, Señor, cámbialas, y has orado y has pedido. Y han pasado muchos años y no has visto el cambio. Y te ha frustrado. Y dices, Jonathan, no sé si puedo creer eso. Y yo estoy convencido de que el problema no es que no queremos cambiar. Todos nosotros cuando escuchamos un año bueno y hermoso queremos decir, yo quiero eso.
yo lo quiero. No es que no hayas orado para que ocurra el cambio, sino que no estamos entrenando para cambiar. Y eso es curioso porque estamos acostumbrados a escuchar en la cultura que nosotros tenemos que entrenar la mente. Esto está por todas partes. Train your mind, entrena tu mente. También hemos estado acostumbrados a escuchar que tenemos que entrenar el cuerpo. Por eso algunos de ustedes fueron y comenzaron este año en el gimnasio. Amén. No levanten la mano. Yo sé que lo hiciste. Es estadística. Muchos de nosotros también. Y tú quieres cambiar cuando se trata de tu vida espiritual, pero no estás acostumbrado a pensar que tienes que entrenar, porque la verdadera transformación ocurre cuando entrenamos el alma. Durante los últimos años yo he estado hablando sobre un concepto que no es nuevo, es muy antiguo y se conoce como la formación espiritual. La definición del libro es que es un proceso continuo mediante el cual una persona busca parecerse más a Jesús. Y yo quiero decirles a ustedes que en arroz y habichuela, en un lenguaje más sencillo, la formación espiritual es permitir que el Espíritu Santo le dé forma a nuestro corazón como Él quiere. O como dice mi esposa Cristina, dejar que Dios te meta las manos en el corazón. Okay, esa es otra forma de verlo. Es un proceso, hay una intención, hay algo que nosotros hacemos dentro del proceso como respuesta a lo que Él está haciendo en nuestras vidas, pero es dejar que Dios le dé forma a nuestro corazón y que eso produzca el cambio. O sea, alguien te va a preguntar, ok, ¿qué escuchaste hoy en Iglesia Ciudad? Y tú le puedes decir, pues que va a ser un año bueno y hermoso. Pero no va a ser un año bueno y hermoso porque tú lo declaras. O sea, no es que estamos aquí diciendo, este es el año, este es el año, este es el año, este es el año. Y tú saliste diciendo, porque lo declaro, este es el año. Porque lo declaré, porque lo creí. No va más allá, va mucho más allá. Este es el año bueno y hermoso, porque este es el año que tú permites que el Espíritu Santo le dé la forma que quiere a tu corazón. Y que por años ha estado diciendo, yo tengo un diseño para ti, quiero darle forma a tu corazón. Y si tú se lo permites, aún en medio de lo que estamos viviendo como cultura, tú vas a tener un año distinto. Tú vas a caminar diferente. El salmista David entendía cómo nosotros cambiamos. Por eso cuando él ora en el Salmo 51:10, él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque él sabía que el cambio verdadero no ocurre por nuestra fuerza de voluntad. Como dije ahorita, nuestra cultura nos enseña que cuando tú quieres cambiar necesitas fuerza de voluntad. O sea que tú dices, Señor, yo quiero ser más amoroso. Yo quiero ser más generoso con la iglesia. Y te enseñan que tú necesitas fuerza de voluntad. ¿Sabes que el 95% de las resoluciones de año nuevo se rompen a finales de enero? Algunos dicen, yo lo sé, John. Estamos en febrero y ya rompí todas. El 95%. Y las personas se frustran y dicen, es que necesito más fuerza de voluntad. Pero eso es lamentable. Y como creyentes nosotros tenemos que escuchar esto, porque la fuerza de voluntad no tiene fuerza en sí misma. Eso no existe. Escucha, la voluntad es la capacidad humana de elegir. Déjenme decirle cómo funciona eso en nuestras vidas, que la voluntad es la capacidad humana de elegir. Esta mañana yo me levanté y tuve que tomar una decisión, si me iba a poner la ropa negra o me iba a poner la ropa crema. Son los dos colores que me encantan, me simplifiqué la vida. Es la forma en la que he decidido no tener que pensar en qué me voy a vestir. Me compro los mismos dos colores, negro o crema. Así que ya usted sabe, si me ve no es nada raro, es negro o es crema por decisión. Esta mañana tuve que elegir, pero ustedes también tuvieron que elegir. Tuvieron que elegir si se iba a poner la camisa roja o la verde o la amarilla.
Y la elección, o sea, la voluntad es el eje, el mecanismo, lo que facilitó esa elección. Tú tuviste que elegir porque tienes la capacidad de elegir. Pero la fuerza no está en esa capacidad de elegir, sino que la voluntad es como un caballo domesticado. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ser el jinete de un caballo? Ahí, déjenme ver la mano, por favor. Ayer conocí a José y su hija estaba en una competencia de paso fino. No sé si está aquí o estuvo en el primer. ¿Está por ahí la hija de José? ¿Está o no? ¿No? En el primero. Ella sabe lo que estoy diciendo, porque el caballo no hace lo que quiere, sino que hace lo que el jinete le dice que debe hacer. Pues así es la voluntad. La voluntad no va a donde quiere, sino que hace lo que 3 jinetes le dicen. La voluntad tiene 3 jinetes. El primero es la mente, el segundo es el cuerpo y el tercero es el contexto social. Y déjenme explicarle cómo funciona. Todos sabemos que tenemos pensamientos y los pensamientos se convierten en emociones y esas emociones terminan en decisiones. La mente es un influenciador de la voluntad. Número 2, el cuerpo. Todo lo que ocurre en nuestro cuerpo ocurre de manera automática, sin nuestra intervención, hasta el momento que el cuerpo tiene una necesidad, que tiene hambre o tiene sed, y le envía una señal a la mente que dice, ok, necesito comprar quesitos ahora porque tengo hambre. Dije quesitos porque es lo que conozco y lo que a mí me ha sucedido muchas veces en casa, pero posiblemente en otras culturas sería otra comida. No sé, la realidad es que no sé. Necesito un tamal o necesito, ¿cómo sería en Panamá, Loida? No sé. Un pastel, algo. En Navidad en Puerto Rico yo necesito un pastel. O sea, el cuerpo te envía una señal que necesitas comer o necesitas tomar agua. Por lo tanto, ahora te montas en el carro o vas a comprar o bajas a la cocina o abres tu nevera porque recibiste una influencia del cuerpo hacia la mente. Y por último, el contexto social. Ustedes saben que todos nosotros vivimos rodeados de personas y las personas que nos rodean influencian mucho las decisiones que nosotros tomamos. ¿Es cierto o es falso? Amén. Muy bien. Esas 3 cosas son las que influencian la voluntad. Por lo tanto, esta es la buena noticia. Tú quieres cambiar, pues el cambio o la falta de él no es una cuestión de la voluntad. El cambio ocurre cuando se modifican esos influenciadores. Y esta es la buena noticia. En el Evangelio nosotros hemos aprendido que el Espíritu Santo nos otorga control sobre esas influencias de la voluntad. Que Cristo que vive en mí me ayuda, me dirige hacia la voluntad de Dios, contrario a lo que mi propia voluntad influenciada por estos jinetes quiere hacer en mi vida. Así que la realidad es que no cambiamos por fuerza de voluntad, cambiamos cuando se modifican la mente, cuando se modifica el cuerpo o esos influenciadores que vienen del cuerpo, y cambiamos cuando se modifica el círculo de personas que nos rodean o a quienes estamos escuchando. Entonces aquí el Señor envía a este puertorriqueño a hablarle a iglesia de la ciudad, a alguien que está aquí, que este año puede ser el año del cambio interior, donde pasa de ser algo superficial o donde tú vienes aquí pero realmente no has visto una transformación. Y comenzamos escuchando sobre Romanos que no te amoldes, no te dejes formar por lo que está ocurriendo en el mundo actual, sino que seas transformado por la renovación de ¿qué? De tu mente, porque comienza en la mente. Así que ahora vamos a escuchar lo que Jesús enseña del cambio, ¿ok? Y es que Él dijo que cambiamos cuando cambiamos las historias en nuestras mentes.
En todas nuestras mentes existen muchísimas historias o narrativas, pero yo quiero hablar brevemente de algunas. Primero, las narrativas familiares. Cuando tú eres pequeño, en tu casa, en los primeros años, tú escuchas historias sobre quién tú eres, cuál es tu valor, cuál es tu significado en la vida. Todo eso lo recibimos desde pequeño por nuestra familia de origen. Ya sea que tuviste un padre, una madre, o solamente una madre, o nunca conociste a tu padre, o viceversa. O sea, todo lo que viviste formó las narrativas familiares desde el principio de tu vida. Luego entran en escena las narrativas culturales. Di conmigo, culturales. Y esas son las narrativas del lugar específico en el mundo en el que nos criamos o nacimos. Esa tiene que ver con la identidad cultural que tú tienes. Y aquí hay diferentes identidades culturales. Escuchamos las historias sobre quiénes somos o cómo somos los puertorriqueños, y no quiero entrar en ese detalle ahora mismo, o cómo somos los dominicanos o los mexicanos. Y empezamos a escuchar historias que nos forman y que le dicen al mundo incluso cómo somos. Y hay cantantes que las toman y dicen, esta nacionalidad es así, cantan sobre esto y empezamos a adoptar esas narrativas culturales en nuestras mentes. Y finalmente, todavía me faltan dos, están las narrativas religiosas adicionales a las culturales que tienen que ver con la iglesia en la que te criaste, con la formación espiritual que recibiste, lo que para ti es correcto dentro de la iglesia, lo que no, lo que es el evangelio, lo que no es el evangelio, quién va al cielo, quién va para el infierno. Todas esas cosas son narrativas religiosas. Y finalmente existen las narrativas de Jesús, que son las historias e imágenes que Jesús cuenta para revelar el carácter de Dios y la realidad de la vida. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros, sin darnos cuenta, somos dirigidos por las historias que hemos adoptado como ciertas en nuestra mente. Todos nosotros somos dirigidos por esas historias y determinan gran parte de nuestro comportamiento sin darnos cuenta. ¿Recuerdan la historia con la que comenzamos el mensaje? Cada vez que mi mamá horneaba un bizcocho, me decía, no brinques, porque si brincas, se daña. Y ahí estoy yo, se lo digo a mis hijos. Mi esposa me dice, ¿qué? Y yo le digo, pues mi amor, pues ya tú sabes lo del bizcocho. Que si no, que si brincan se daña. Y yo me di cuenta que le estaba hablando, pero no tenía exactamente contenido o conocimiento de cómo es que se dañaba, porque cuando yo hablo así, muevo así la mano a mi esposa, es como no sé nada. Yo le decía, pues mi amor, o sea, tú sabes. Y ella me dice, pero ¿cómo que se daña? Y yo le digo, pues no sé, mano, eso es lo que me decía mi mamá. Y ella me dice, ay papá, tienes que llamar a tu mamá. Y yo la llamé y literalmente, pues mami, estoy aquí, ¿sabes? Estoy con Cristina y con los nenes que le dije, ¿verdad? Le dije que ella está haciendo un bizcocho. Y le dije que si brincan se daña, ¿verdad? ¿Verdad que se daña? Y al otro lado escucho a mi mamá riéndose. Y me doy cuenta de que hay algo que no está bien. Y me dice, ay papá, otro ay papá. O sea, dos ay papá era demasiado. Me dice, lo que pasa es que cada vez que yo hacía bizcocho, tú te ponías tan y tan emocionado que empezabas a brincar. Y esa era mi forma de yo decirte, tú sabes, para que corregir tu conducta, yo te decía que si brincabas el bizcocho se dañaba. Y yo estoy tan molesto de este lado yo no lo puedo creer. O sea, que yo he estado toda la vida. Yo soy un adulto, yo tuve hijos, me casé, soy un adulto que conozco ciertas cosas, que tengo cierta madurez. Y aquí estoy diciéndole a mis hijos que no brinquen, porque si brincan se daña. De alguna forma yo había entendido que el brinco iba a crear como que una vibración, iba a llegar. Y ustedes se ríen, pero aquí es donde este mensaje va a terminar. Ustedes se ríen, pero cada uno de ustedes
tiene historias que han adoptado como ciertas y que nunca las han confrontado con las historias y las narrativas de Jesús para saber si esas historias son ciertas o no. Y lo peor del mundo es personas que nunca han confrontado las historias de crianza o las historias de evangelio o las historias culturales que escucharon y que nunca las han traído y las han puesto para confrontarlas y mirarlas a la luz de lo que Jesús y las Escrituras muestran. Y cuando en Romanos el escritor Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que no se amolden al mundo actual, lo que está diciendo es: no te quedes con las versiones de las historias que has recibido como ciertas, tráelas todas a los pies de Jesús, tráelas todas a los pies de la cruz y deja que Él defina nuevas historias en tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Le voy a pedir a Tommy que me acompañe para cerrar este mensaje, porque sé que en breve queremos salir a Orange Park también, y yo quería quedarme y abrazarlos ustedes y conocerlos más, pero hay otro campus. Pero no ha terminado el mensaje todavía, porque si tú aplaudiste y escuchaste eso, es una invitación de Jesús, porque como Él es el Hijo preexistente, eterno de Dios, la imagen visible del Dios invisible, significa que sus narraciones de qué es la vida, qué es el evangelio, quién es Dios, cuál es nuestro valor, son las únicas versiones verdaderas. Entonces, Él comienza su mensaje y dice: arrepentíos. Es lo primero que Jesús dice en su ministerio, porque el reino de Dios está cerca. Arrepentíos. Esa palabra la hemos escuchado tantas veces. Arrepiéntanse. En original, metanoia. ¿Saben lo que significa metanoia? Un cambio en la manera de pensar. Las primeras palabras de Jesús es: tienes que cambiar tu forma de pensar. Pero entonces, ¿qué es cambiar nuestra forma de pensar? ¿Es algo que hacemos por nuestra fuerza? ¿Tiene que ver con nuestra voluntad? No. Tiene que ver con tomar tus historias, iglesia, ciudad, y traerlas a los pies de Cristo. Y este mensaje termina en un reto hacia la iglesia, porque el momento cultural que estamos viviendo va a retar el corazón de cada uno de nosotros como discípulos. Y las crisis lo que hacen realmente no es que cambian las cosas, es que revela el estado de nuestro corazón. Y si tú hoy estás aquí y estás lleno de temor, y si hoy estás aquí y has pedido tantas veces al Señor que te cambie y no has visto ese cambio, yo creo en un evangelio que transforma, porque yo he vivido esa transformación. Porque yo he tenido que, así como lo hice con el asunto del bizcocho, traer a los pies de Cristo la historia de lo que yo pensaba que era mi imagen, la historia de cómo yo pensaba que Él me miraba. Porque donde yo me crié y donde crecí, me mostraron una versión del evangelio en la que si yo hacía ciertas cosas, Dios me agradaba o yo le agradaba a Dios más. Pero con el tiempo encontré que lo que Jesús enseñó y habló es que Él te ama tal y como estás. Hoy, justamente sin hacer nada en dirección a corregirlo, ya Él te amaba, pero el Espíritu Santo llega a tu vida y entonces te dice: tráeme tu historia y la voy a transformar. Y yo les digo una cosa y con esto termino. Lo que Dios quiere hacer este año en Iglesia Ciudad, yo estoy convencido que es que todas las nacionalidades aquí representadas traigan su visión de lo que debe ser el evangelio y la versión que aprendieron, y que
los cubanos, los puertorriqueños, los panameños, los hondureños, los guatemaltecos, los venezolanos, los colombianos. Digamos, estas son las versiones que yo aprendí y de donde yo vine. Pero aquí vengo. Y en esta iglesia, Señor, quiero escuchar cuál es la versión del evangelio que tú quieres que yo tenga. Y si hay algo en la versión que yo recibí que no se alinea con llevarme un año bueno y hermoso, yo te pido que tú me enseñes lo que es. Si yo estoy creyendo que el bizcocho se daña en una área de mi vida, Señor, muéstrame cuáles son esas cosas que yo he cargado. Y si nosotros hacemos eso, Iglesia Ciudad, si ustedes hacen eso este año, ¿sabes lo que va a pasar? Que este lugar va a seguir siendo lleno de personas que son transformadas por el amor de Dios. Las personas van a querer, de verdad, Orange Park, aquí. O sea, el problema va a ser, Señor, ¿qué tú vas a hacer? Los grupos, cuando estén en grupos, rindiendo sus historias y mirándolas a través de lo que Él anhela, va a hacer que este año sea el año bueno y hermoso de Iglesia Ciudad, bueno y hermoso de tu familia, bueno y hermoso de tu matrimonio, bueno y hermoso para ti. ¿Qué tal si terminamos con una declaración de que vamos a renovar nuestra mente? Ahí donde te encuentras, te voy a pedir que te pongas de pie conmigo. Voy a invitar al equipo de worship para que nos dirija finalmente en esa adoración. Mientras lo hacían en el tiempo de worship, había una declaración de que Él era digno, y era una declaración de un Dios que es santo y que está en control. ¿Cuántos de ustedes quieren declarar que Él está en control de nuestra nación, que Él está en control de nuestra vida y que Él está en control de nuestras historias? Amén. ¿Qué tal si ahí oramos? Señor, gracias. Señor, yo oro que este mensaje, tu Espíritu Santo, que es el que produce el cambio, lo aterrice en el lugar que cada uno necesita. Señor, yo te pido que podamos rendir nuestras historias para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad agradable y perfecta para nosotros. Señor, y mientras hacemos esta declaración de que tú estás en control, de que tú eres digno y de que tú eres santo, Señor, tú habla al corazón de cada persona que está en este lugar. Y si llegaste aquí como un invitado, este es el momento en el que comienza una historia buena y hermosa para ti. Si llegaste aquí con la historia de que Dios no tiene nada que ver contigo o está decepcionado de ti, es todo lo contrario. La historia es que Él se entregó en una cruz por ti para reconciliar tu vida con Él por amor, y que Él te está esperando con los brazos abiertos para comenzar una transformación en tu mente. Que tú no eres la historia que cargas, que tú no eres el rechazado, que tú no eres la divorciada o el divorciado o el fracasado o aquel que es marcado por las experiencias que tuvo, sino que tú eres un hijo e hija amada de Dios, llamada por Él, transformado por su Espíritu Santo, transformada por su Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque si hay alguien en este lugar que tiene la convicción de que hoy necesita acercarse a ti, Señor, que pueda ahí donde está recibir esa convicción por el Espíritu Santo de que tú estás cerca, de que tú estás cambiando su corazón, de que estás cambiando su historia. En el nombre de Jesús.